Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. A estas horas, entre otras muchas cuestiones, Rusia está intentando repeler los ataques sobre Belgorod, ataques que son en realidad la respuesta de Ucrania ante lo vivido en las últimas jornadas y que, ante la falta de capacidad y de misiles antiaéreos que repelan lo que ocurre desde Rusia, atacan por su parte, insisto, esa región de Belgorod. El Kremlin ha prometido que va a hacer todo lo posible para frenar a los ucranianos en esa región. Dicen en concreto, cito textualmente al portavoz del gobierno de Vladimir Putin, dice: nuestro ejército va a continuar haciendo todo lo que está en su poder para minimizar el peligro en un primer momento y, por supuesto, después para eliminarlo completamente. Insisto, arrecian también las bombas en Belgorod, en esa zona, igual que lo hacen, bueno, en mucha menor medida, todavía en las regiones de Donetsk y en Kiev, donde siguen los bombardeos de Rusia, que, por cierto, ya ha dicho que efectivamente también los ataques ucranianos han causado víctimas en ese lado. Siguen los combates entre uno y otro en un día en el que hemos sabido que los aliados de Ucrania, es verdad que ya algo nos barruntábamos, se veía venir, pero hemos sabido que los aliados de Ucrania han mantenido ciertas reuniones en secreto para tratar el futuro de Ucrania y para ver cómo se negocia con Rusia. No se habla de incluir la palabra rendición. Según distintas fuentes se ha hablado de que hay, o va a haber, en esas negociaciones se va a tratar de que haya armisticios, una paz consensuada, en fin, buscar este tipo de fórmulas, ya saben. Pero en lo mollar, en lo que hay de fondo en esa cuestión, está sobre todo la asunción de que de momento el terreno se va a quedar así y que ahora lo que toca es evaluar hasta qué punto puede retirarse las tropas de la OTAN o las tropas estadounidenses, por ser más correctos, de esas bases finlandesas. Es decir, si Finlandia, que ya está en la OTAN, deja solo sus tropas, quizás Rusia se pueda venir a negociar. Eso es un poco el entorno que se está manejando ahí, en un día en el que en realidad todo va de contras. Es decir, igual que Ucrania intenta contraatacar en Belgorod, lo que hemos visto es a Hezbollah en Líbano, en esa frontera sur de Líbano, elevar hoy también las tensiones. Ante lo ocurrido en el día de ayer, con la muerte de uno de sus altos cargos en esa región sur, a manos de Israel, hoy con casi una decena de drones, los propios miembros del ejército de Hezbollah han atacado distintas zonas dentro de Israel, incluyendo una base militar. Es decir, ya no son, lo veníamos comentando al principio, de lanzar algunos cohetes, de esa cierta intimidación a lo que estamos empezando a vivir. Bueno, pues esto se parece mucho más a los inicios de una guerra, si es que no es una guerra. Se ha hablado mucho de guerra proxy y de lo que allí está ocurriendo. Bueno, pues es que en realidad están en una línea muy parecida. Están ya en eso. Unos, dicen los que saben, que porque quieren elevar la tensión y tratar de terminar con el conflicto en la región, y otros porque lo que no quieren es, evidentemente, que ese conflicto lo que termine es para bien de Israel. Es decir, en las dos partes lo que está es, por parte de Israel, intentar solucionar un problema que tiene difícil solución, que es el hecho de que está rodeado de enemigos, de gente que, por su religión, por sus maneras, por su idiosincrasia histórica, le tiene abiertamente declarada la guerra al judaísmo. Entonces, solucionar eso parece harto complejo, por más que quiera agitar el polvorín. Y luego, desde el otro lado, pues está el frenar el hecho de que ninguno de estos estados lo que haga sea reconocer, como iba a hacer Arabia Saudí, reconocer la presencia del Estado real de Israel en esa zona. Con todo esto sobre la mesa, que insisto, y no es poca cosa, vamos a buscar el análisis, que por cierto vamos a hablar también de Francia. Francia está remodelando el gobierno y cuando uno remodela el gobierno es gracioso porque de repente, si uno lo ha hecho todo muy bien, ¿por qué tiene que cambiar a medio gobierno? Pues porque se le estaban empezando a subir a las barbas a Emmanuel Macron. Muchos de sus ministros, de consejeros, estaban en contra en concreto de la política migratoria. Ya alguno estaba en contra del tema de las pensiones, pero con la política migratoria se le están saltando las costuras al Ejecutivo y Emmanuel Macron anoche prescindió de la primera ministra, bueno, o dimitió, que ya saben que no es un verbo reflexivo, te dimiten en política, y la señora Borne tuvo que salir. Hoy hemos visto que el nuevo primer ministro, Gabriel Attal, 34 años, es el más joven en la historia de Francia. Bueno, pues es muy de la cuerda, tiene incluso vínculos de amistad con Emmanuel Macron y evidentemente, imagino, pensará Macron, ante lo que está por venir, sea o no
más profesional, tenga o no más o menos experiencia, lo que seguro que me tenga lealtad. Insisto, con todo esto sobre la mesa, al otro lado de la pantalla, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, y desde el CEU, Relaciones Internacionales, Luis Rodrigo de Castro. Les ven ahí a los tres en pantalla. Buenísimas tardes a los tres, ¿cómo estáis? Un placer. Buenas tardes. Bueno, a lo de Francia me iré luego, a menos que alguien lo tenga ya ahí en la lengua, pero quería preguntaros y empezar por esos contras, ¿no? Hoy es día de eso, de contras. Estamos viendo la contra de Ucrania en Belgorod, con lo que conlleva de diferente. No tiene el mismo arsenal de Ucrania que Rusia, pero estamos viendo esa contra y también una contra diferente con los drones de Líbano en Israel, todo como enconándose. Por empezar por Ucrania, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Es una muestra de fortaleza? Y sobre todo, ¿cómo lo vinculáis a esas reuniones que ya nos barruntábamos? Decía yo, ya aquí lo hemos hablado alguna vez, que esto estaba pasando por detrás. A esas reuniones secretas donde se negocia el futuro de Ucrania sin Ucrania. Bueno, Eduardo. Muy bien. Pues la verdad es que esto ya, como tú acabas de señalar, ya se barruntaba. Se esperaba que se hiciese más o menos oficial el hecho de que de un tiempo a esta parte todos los interesados están negociando pues un acuerdo de alto el fuego, ¿no? Un acuerdo de paz, dado que el desgaste que están teniendo pues es inaceptable, no lleva a ninguna parte. Sin embargo, la respuesta que está implementando Ucrania en estos momentos, bombardeando esta localidad fronteriza con Rusia, pues no deja de ser una respuesta muy limitada a lo que es un decidido esfuerzo de destrucción y ataque por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Hay una palabra que ha transformado todos los conceptos militares y el modo de entender la estrategia, y es la palabra dron. Los drones hoy en día están siendo más determinantes que cualquier otro medio. Los aviones hemos visto que han desaparecido de los cielos precisamente por el enorme coste que supone el derribo de uno de ellos, ¿no? Y lo fácil que resulta derribarlo ahora mismo a muchísimos de los medios, tanto de uno como de otro lado. Esos ataques con drones de Ucrania son limitados porque dispone de muchísimos menos que Rusia, que ahora mismo está desarrollando enormes fábricas de drones más allá de los Urales, protegidas de cualquier ataque, y que llegan por centenares. Hay que tener en cuenta que los ataques con drones están suponiendo entre un 15 y un 20% de éxito, o sea, de todos los que lanzas. Pero claro, si te lanzan 100, con que te lleguen 15 o 20, pues el destrozo que te hacen es muy significativo. El coste no es tan elevado y, lógicamente, Rusia también está viendo una oportunidad de futuro en esto porque está adquiriendo un expertise en este tipo de armas que le va a abrir muchísimos mercados en el futuro. Está viendo que funciona. Eso por un lado. Este concepto, antes lo señalabas tú, en el caso de Oriente Medio, también están bombardeándose con drones. Es una guerra, no es una guerra. Donde hay drones hay guerra. Eso ya es un hecho indiscutible. Lo que pasa es que hay una diferencia. La guerra de Israel, luego hablaremos de ella, pues es una guerra de devastación, mientras que esta guerra de Ucrania es una guerra de desgaste. Son dos planteamientos completamente distintos. Rusia se ha planteado una estrategia de retener y golpear, y está funcionando así. Antes se ha señalado el papel de los aliados. Bueno, cada aliado tiene ya otras prioridades, tanto Estados Unidos como Alemania, Italia, Francia o Gran Bretaña, sitios en donde les aprieta mucho más el zapato y que invitan a llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible para hacer frente a esas necesidades inmediatas. Necesidades inmediatas, que esa es otra. Hoy se ha hablado de los fondos que le podían desbloquear a Ucrania en la Comisión Europea. No queda muy claro ni cuánto ni cómo. Quiero decir, siguen clavados, siguen con el famoso bloqueo y se le hizo una amenaza a Víctor Orbán de que si seguía bloqueando este envío le iban a quitar el voto. La realidad es que la amenaza no debe de ser tan real o tan factible porque siguen bloqueados. Quiero decir, Orbán dijo, se me está chantajeando, pero ahí siguen los dos. O sea, no debe ser tan facilito esto de quitarle el voto a un país porque tú lo hayas decidido. Debe ser una cosa compleja. Lo de Estados Unidos ya ni hablamos y vamos a ver. Pero volviendo al tema de las propias negociaciones, decía yo, a ver qué
cordón se le pone a esto y cómo se llama, si paz consensuada, si armisticio, si ya veremos, ¿no? Pero según cómo llegue esto, lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, va a depender de la OTAN. Creo que mañana tenemos por aquí a la gente de la Embajada de Finlandia para preguntarle, pero ¿creéis que la salida de la OTAN de esas bases, aunque se queden tropas finesas, evidentemente, es clave? Emiliano, Luis. Sí, yo creo que, en primer lugar, lo que hemos hablado en alguna otra ocasión y que se ha puesto sobre la mesa, que es la salida de un país de la OTAN, sobre todo las últimas ampliaciones, la que se produjo aquí al este, sobre todo los bálticos, Polonia, que son esos países que comparten frontera con Rusia, últimamente también Finlandia. Yo creo que eso no es una opción real, puesto que ya son miembros de Estado, miembros de pleno derecho y son estados soberanos. Por tanto, yo eso sí lo descarto totalmente. La posibilidad de que haya presencia de Estados Unidos, que al final es lo que también genera cierto resquemor, eso yo sí lo veo más factible, que pueda desaparecer o pueda modularse, pueda acoplarse en función de las negociaciones, ¿no? Eso posiblemente esté sobre la mesa y pueda llegar a aceptarse tanto por una parte como por la otra pedirse, ¿no? Respecto a lo que decías tú de cómo se va a llamar, armisticio, alto el fuego, yo creo que aquí el nombre da un poco igual. Al final lo que nos importa sobre todo es el contenido, aunque sí que es verdad que al final cómo llamamos a las cosas es importante, ¿no? En todo caso será una denominación que sea vendible por parte rusa y por parte ucraniana. No olvidemos que al final esto debe implementarse por parte de esos dos estados, debe de haber un compromiso, aunque a día de hoy las negociaciones se estén llevando un poco más de tapadillo, un poco de manera privada, sin tener en cuenta, pues por ejemplo, la representación ucraniana. Pues hemos dicho que se estaba negociando un poco a sus espaldas y tal, pero al final llevará el nombre que los dos estados que deben comprometerse a su implementación, a su mantenimiento y con una vocación de permanencia en el tiempo, obviamente, porque si no, pues para eso no hace falta tanto viaje, ¿no? Para este viaje no hace falta esas alforjas, pero al final lo que tengamos será algo que no va a ser una victoria completa de Rusia. Rusia tendrá también que demostrar que en algo es capaz de ceder, aunque sea un poco por benevolencia desde el punto de vista del marketing. Ucrania obviamente no está en posición a día de hoy de exigir una solución acorde al 100% de sus intereses, con lo cual, como llamemos, es lo que vamos a tener. Además, tenemos la cuestión del Donbass, de Crimea. Crimea es que al final está de facto controlada por soberanía rusa, aunque el reconocimiento internacional sea de soberanía ucraniana. Esto será otras cuestiones que Rusia va a pelear con fuerza y que no va a ceder. Yo creo que sobre el terreno, ese territorio, sí que Ucrania debería darlo por perdido, no así el Donbass, que ahí podemos llegar y tener un abanico muy amplio de diferentes posibilidades, desde un Estado sumamente descentralizado, casi confederal o federal fuertemente descentralizado en esas dos regiones, para que las particularidades, pues por ejemplo la lengua rusa y todas estas otras particularidades que están sobre la mesa puedan ser respetadas, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí que insistiría en este punto, en esta idea, y es que cualquiera de las dos partes, Ucrania y por extensión la OTAN, por supuesto, y Rusia deben comprometerse a un alto el fuego permanente, que no tengamos en un plazo de 10 años una situación como la que vimos ahora respecto a los acuerdos de Minsk. Con esto, si me abres una puerta, fíjate que no hemos abierto hasta ahora, que es el asunto del Donbass y regiones, terceras regiones, ¿no? Porque siempre se ha hablado, oye, el mapa se queda congelado como está. Pero es verdad que, cuidado esa puerta que estás abriendo, porque todavía podría haber una negociación más allá de la propia OTAN. Por ponerle el broche a esto, entre lo militar y lo que no lo es tanto, que son esas reuniones secretas, ¿en qué punto está quedando, Emiliano, un gobierno en el que se gestiona esto, ¿no? Decía Irastorza, bueno, al final contraatacas porque en buena medida también defenderte es más caro, no tienes las armas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a Belgorod y va a ver qué pasa. Pero mientras no te dan el dinero, mientras negocian sin ti la paz, o sea, de repente el giro desde hace unos meses, el último trimestre del 23 y ahora, es tan brutal. Hemos hablado aquí muchas veces de que se va a llegar hasta noviembre a las elecciones de Estados Unidos. ¿Crees que eso va a ser así, Emiliano? ¿O ya poco a poco en realidad se va vislumbrando una negociación cada vez más clara? Yo no tengo tan claro, a lo mejor es que me he levantado pesimista, pero no tengo yo tan claro que se vaya a producir
una negociación de esa índole, porque las dos partes siempre han tenido claro que no van a renunciar ni Ucrania a su integridad territorial, y eso incluye también Crimea, ni Rusia va a renunciar a Crimea y a los territorios conquistados. Por lo tanto, salvo que en esas negociaciones o conversaciones que se están llevando a cabo se esté hablando de algún régimen jurídico especial para esas zonas, dudo mucho que ambas partes se sienten. Y de hecho yo creo que Ucrania se ha levantado también de buen pie, porque si finalmente el acuerdo que ha habido entre demócratas y republicanos para renovar el presupuesto de Estados Unidos con el 1,6 billones de dólares, y dentro de eso está la partida de ayuda a Ucrania, pues entiendo que estará esperando a eso. Y lo que tengo clarísimo es que los 50.000 millones se van a entregar de la Unión Europea, se van a entregar bien con la ausencia, que no la expulsión de Ucrania, sino invitándola a salir de la sala para lograr esa unanimidad por abstención constructiva, o bien mediante otras fórmulas de préstamos por parte de la Unión Europea de forma bilateral con Ucrania en ese proceso de adhesión a la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que Ucrania lo que está viendo es que ya se están yendo esos nubarrones negros desde el punto de vista económico, porque si hay esa aprobación final, porque ahora queda el acuerdo entre demócratas y republicanos de ver toda esa partida a qué se distribuye. Pues habrá que satisfacer a los republicanos con la frontera sur en México y mantener la ayuda de los 61.000 millones de dólares para Ucrania. La parte de la Unión Europea, si lo llegan los famosos F-16, si Estados Unidos por fin otorga los famosos misiles AMAC, y Alemania entrega los Taurus, pues yo creo que Ucrania está tomando el tiempo necesario para mantenerse en el foco de la atención pública internacional y tratar de mantener la presión contra Rusia, porque si Zelensky se sienta a negociar y renuncia a su territorio, si ya tiene problemas políticos internos, a pesar de que no haya elecciones, para garantizar su continuidad como presidente, eso sería su defunción política. Y ya sabemos, como lo que estamos viendo en Israel y en otros países, incluida la propia Rusia, que también tiene elecciones este año, que primero va a los intereses personales del político de turno y luego los intereses de los ciudadanos y del país. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que se alcance esas negociaciones de forma directa, y por supuesto Estados Unidos tiene la oportunidad única de mantener las bases o de movilizar ciertas tropas específicas a Finlandia, y ya veremos si no sigue también con Georgia y Armenia, que sería el flanco sur de Rusia, para tratar de seguir manteniendo la presión sobre Rusia y sus afanes de expansionismo. Al calor de lo que estás comentando, Emiliano, el hecho de que, ahora os voy a preguntar por Taiwán, pero el hecho de que se celebren las elecciones, si todo quedara en nada, quiero decir, si las elecciones las gana el Partido Independentista, pero hay una serie de concesiones hacia el gobierno de China y la situación poco más o menos en Taiwán sigue siendo la misma cuando pase este domingo que antes de, que esta misma semana, esos recursos que está mandando allí, lo digo al calor de los F-16 que comentabas, ¿Estados Unidos los puede volver a desplazar hacia Ucrania? No solamente hacia Ucrania, de hecho, cuando Blinken ha estado reuniéndose con el gobierno turco, una de las cosas que se hablaba es el intercambio de monedas, que ya se habló de Turquía levanta el veto a Suecia, Turquía trata de colaborar en el problema de Ucrania con la salida del grano, y yo te vendo la tecnología para la renovación de tus F-16, es decir, que los F-16 están ahí. Por lo tanto, pues yo creo que independientemente de lo que pase en Taiwán, Estados Unidos, de hecho, los está entrenando, y también otros países de la Unión Europea van a hacer definitivamente entrega de esos F-16. Lo que pasa un poco lo que comentaba Eduardo, no tiene sentido meter un aparato de 100 millones de dólares que lo tumban con un misil cuando tenemos los drones, que es mucho más barato, y la industria de Ucrania se está preparando y está haciendo un esfuerzo importante para fabricar sus propios drones, pero claro, le falta un poco la tecnología y el apoyo de transferencia de tecnología que pueda hacer Estados Unidos con sus drones incluso ya casi invisibles, o otros países de la OTAN. Entonces, yo creo que Taiwán, o la situación de Taiwán, no creo que afecte específicamente al tema del suministro armamentístico a Ucrania, que yo creo que lo tienen claro, porque es que no tenemos más opciones. Es que después de Ucrania vendría Transnistria. Es que siempre nos olvidamos de Transnistria, donde está apoyado por los rusos, hay una mayoría de población rusa y son 3 regiones dentro de Moldavia. Entonces, bueno, pues si le dejamos la puerta abierta a que con estas acciones recupere ciertas partes de territorios de Ucrania, pues el siguiente es Transnistria, también para defender a la minoría rusa, que son unos cuantos millones. Eso es parte de lo que dice Polonia, ¿no? Siempre, la parte de inteligencia polaca siempre dice, bueno, luego van a ir ahí, efectivamente las injerencias en Moldavia, Georgia, etcétera, pero que van a ir hacia Europa, porque Polonia va incluso más allá. Dice, bueno, si seguimos sin ponerle freno, las querencias que tiene el Kremlin, en particular Vladimir Putin, van mucho más allá de Transnistria. Eso es lo que dice Polonia.
O sea, un poco en una línea de lo que está comentando Emiliano. Bueno, más allá, en realidad, Polonia, lo que dice el propio Emiliano. Oye, ya que os abro el melón de Taiwán, un apunte sobre esto. Hay 10 billones de dólares en juego entre industrias, entre China y Estados Unidos, en el asunto de los semiconductores allí. Más allá de que el 80%, lo venimos diciendo esta semana, pero bueno, que lo tengan ustedes en la cabeza, de los semiconductores del mundo se ensamblan allí. Lo cual quiere decir que como de verdad hay una guerra allí, bueno, pues la catástrofe económica no la hemos visto venir. O sea, esa sí que iba a ser un monstruo importante. Dicho esto, pareciera que no va a pasar nada, pareciera eso que les estoy comentando, ¿no? Que de repente el lunes amaneceremos igual que el domingo, pero con alguna concesión más hacia la China continental. ¿Veis vosotros este tipo de evaluación o sois más cautos? ¿Cómo estáis viendo vosotros esas elecciones en Taiwán de este fin de semana? Pues según las encuestas se está señalando que tampoco va a haber un cambio dramático en la intención de voto, con lo cual las cosas, aunque te suene a raro, pueden seguir más o menos igual. El tiempo siempre corre a favor de la China continental, es obvio, ¿no? Yo creo que un conflicto ahora sería, como empleando la famosa frase, sería algo peor que un crimen, sería un error. El coste que tendría para las partes implicadas sería devastador. Yo creo que el planteamiento de China es más a medio y largo plazo. Sabe que aquello se está decantando a su favor y yo no veo, ni siquiera me planteo una posible intervención bélica a la escala en que todos tenemos en la cabeza, barcos, desembarcos, etcétera, sino una penetración lenta, como la que estamos teniendo en Occidente ahora mismo, ¿no? con otras poblaciones. Es decir, que al final puedes hacer lo tuyo sin necesidad de pegar ningún tiro, ¿no? Insisto que a Estados Unidos le corre, lo hemos señalado en otras ocasiones también, ¿no? Le corre prisa ser autosuficiente en términos de alta tecnología, que hoy en día tiene que comprar a Taiwán. Pero el día que lo sea, pues la tensión indudablemente se relajará bastante, ¿no? Porque ya no habrá tanto en juego. Realmente el problema más que bélico es un problema de alimentación. El mar de la China Meridional alimenta a miles de millones de personas en la zona y China lo que está tratando es tener una zona de control a base de pequeñas islas que va diseminando por todo el mismo, ¿no? Yo creo que es más posible ver un conflicto por los recursos alimenticios de la zona que por el hecho de la propiedad o no propiedad de una isla que cada vez tiene más vínculos económicos con la República Popular China. Bueno, cada vez tiene más vínculos insisto, y no solo eso. China dice, y con cierta razón, que es que Taiwán es China. O sea, está celebrando unas elecciones, tiene un régimen especial, todo esto se produce. Pero ya ha dicho varias veces, esto lo hemos comentado aquí también, Wang Wenbin en concreto, portavoz de Exteriores, ha dicho varias veces, oye, que el ministro de Exteriores soy yo. No hay un ministro de Exteriores en Taiwán. Es su Gibraltar. Sí, bueno, o peor, porque Gibraltar, en realidad, el ni territorio siquiera, redento que quieren recuperar, claro. Bueno, pero que ni siquiera porque Gibraltar, nos pongamos como nos pongamos, no tiene soberanía española. No. Taiwán sí. O sea, Taiwán, bueno, Emiliano haciendo así, sí, y ha dicho la ONU que nos la den, Emiliano también. O sea, quiero decirte que a España, que le dé Gibraltar. Me lo estaba riendo, pero por el aeropuerto que es nuestro y por el istmo que es nuestro, porque eso no lo entregamos en el Tratado de Utrecht. Se les entregamos la roca, no, nada de lo demás que han ocupado. Y bueno, ya ahora están las conversaciones que esperemos que finalmente el uso del aeropuerto sea compartido, de soberanía compartida. Bueno, vamos a dejar Gibraltar de lado, pero que a lo que voy es a que la soberanía no es, y la de Taiwán sí es China. Incluso Estados Unidos reconoce que la soberanía de Taiwán reside en China, quiero decir. Más allá de Gibraltar y el caso este famoso, y de, si quieren nos ponemos a hablar del tabaco. Ahora porque ha cambiado mucho la cosa, pero... Yo lo Luis, señalaba por el planteamiento emocional que tiene para el pueblo chino. O sea, es algo incuestionable para ellos, ¿no? Entonces, claro, como ocurrió con Hong Kong en su momento, quiero decir, no se entiende una separación de este asunto. Luis, ¿lectura sobre Taiwán? Sí, yo coincido con lo que dice Emiliano, ya también estamos a la espera de ver el resultado, ¿no? Las encuestas al final son una radiografía, una fotografía fija de un momento, por tanto lo que hay que analizar más son tendencias, ¿no? Y como ya he ido, perdón Emiliano, Eduardo, perdón.
Como ya lo ha valorado Eduardo, bueno, yo voy a referirme un poco más al tema económico, ¿no? Yo creo que lo ha mencionado también él, el tema de la ruta marítima por Taiwán, que es una de las más transitadas a nivel mundial, con lo cual, aunque a nosotros pueda parecernos que Taiwán es una isla bastante alejada en el otro lado del mundo, pues cuidado porque obviamente ciertas cuestiones pueden impactarnos muy directamente en caso de estallar un conflicto, por no hablar también del impacto económico. Hablamos de 10 billones, pero por ejemplo el Bloomberg Economics dice que en caso de una guerra por la isla, entre Estados Unidos y China, la economía china puede caer en torno al 16% en su PIB y la americana, la estadounidense mejor dicho, en torno a un 10%, por no hablar de otras economías de la zona que puedan verse afectadas como Corea del Sur, Japón, etcétera. La estrategia china es un poco la de esperar que caiga la fruta madura. Ellos saben que Taiwán antes o después acabará siendo China, ellos no tienen prisa. Forma parte también un poco de la filosofía confuciana, ¿no? Esa otra manera de ver el mundo y de percibir la realidad diferente a la que tenemos desde Occidente, ¿no? Por tanto, ellos sobre todo tienen en mente la fecha del 2049 y de momento pues todavía les quedan unos 25 años para que la cosa vaya madurando y al final acabe cayendo por su propio peso. Obviamente Taiwán tiene un potencial económico que geoestratégicamente es una parte minúscula del globo, pero es una parte bastante importante y bastante disputada, no solo por las islas que también van apareciendo alrededor, cosa que también sería discutible, pero desde el punto de vista de las cuestiones prácticas, que es la economía, al final a nadie nos afecta más o nunca cumplimos una norma más que cuando nos toca en el bolsillo, ¿no? Pensemos en los límites de velocidad, nos ponen la multa cuando quitamos un poco el pie del acelerador, ¿no? Pues aquí pasaría igual. Taiwán, el tema de los superconductores también lo hemos tratado, es un elemento clave para las dos partes. Por tanto, entrar en un conflicto abierto como el que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, yo no lo, vamos, es totalmente descartable, por lo menos bajo mi punto de vista, precisamente por eso, porque hay una red de intereses que sí que es verdad que podemos entrar a hablar de la deslocalización de empresas para la fabricación de semiconductores y todo esto, pero los datos son los que son, y es que como mínimo la economía estadounidense caería un 10%, la China un 16%, y esto, bueno, podremos tener muchos puntos de fricción, pero vamos a ir a lo práctico. Una pérdida en semejante porcentaje del Producto Interior Bruto, del crecimiento, en una situación que luego podrá verse lastrada en el medio plazo, por no hablar también de las repercusiones de política interna que podría darse tanto en un lado como otro, bueno, pues estarían por ver. Por tanto, yo creo que en el caso de Taiwán iremos viendo acercamientos o, bueno, algo más de soft power que un enfrentamiento abierto con munición y armas. Emiliano. Sí, de hecho, estaba pensando que has mencionado tú la palabra clave, que es Hong Kong. Si el proceso, digamos, de cesión de los británicos a China de Hong Kong y la actuación del gobierno chino respecto a Hong Kong hubiera sido de otra índole, quizás no estaríamos en la situación de tensión, porque efectivamente Taiwán es territorio chino en tanto en cuanto se remonta a 1949, cuando el Kuomintang se retira a la isla en contra de los comunistas y a partir de ahí se refugian ahí y ya se constituye como Taiwán. Entonces, no me preocupa mucho esa historia porque en el fondo China con esa visión confucionista de a largo plazo, pues no creo que haga temas bélicos, pero sí molestará bastante. El que me preocupa en la región es Corea del Norte, que continúa haciendo maniobras peligrosísimas con fuego real en el paralelo 38 y ese señor sí que resulta peligroso hasta el punto que ha tenido que mediar la propia China para tratar de desescalar un poco las intervenciones, que es lo que pueda generar inestabilidad en la región. Pero sobre Taiwán, yo creo que no va a haber guerra. No, es que guerra como tal es difícil, ¿eh? Aquí hablamos mucho de guerra en Taiwán, En realidad es complicado. O sea, lo que habría es una suerte de invasión y se acabó. Que haya una resistencia que dure unos días, no lo sé, pero parece complejo. Dado el tamaño de la isla, dado las armas y etcétera, yo no sé si guerra, me parece complicado. Venga, salto de aquí, porque además me parece que la tensión, que el punto real está estos días en Líbano. Allá ha viajado Borrell, allá ha viajado Anthony Blinken, que son dos personas que no sé hasta qué punto tienen poder real, fíjate lo que te digo, de hacer algo allí. Europa quizá tendría más si se adhiriera, como hace Sudáfrica,
a las demandas contra Israel. Quiero decir, si de verdad quieres parar y quieres mostrar una posición de fuerza frente a Israel, puedes hacer eso. Y al contrario, si quieres mostrar una posición de fuerza del lado de Israel, oye, pues pronúnciate. Pero pronunciarte contra Israel sin hacer nada suena raro. Y anoche Joe Biden dijo una frase curiosa que es: trabajo silenciosamente para lograr que Israel salga significativamente de Gaza. Que tiene, para estar como está Biden, la verdad es que la frase tiene bastantes matices. El caso es que dijo esto como excusándose ante unos manifestantes que le interrumpieron un acto en Colorado. Y queda una sensación extraña. ¿Por qué? Porque tanto Borrell desde Europa como Blinken desde Estados Unidos van visitando países en esa zona intentando lograr que no se escale la tensión, y la realidad fáctica es que no deja de subir esa tensión. O sea, el hecho real es que Israel, en particular con pequeños ataques, ayer, por ejemplo, introduciéndose incluso con fuerzas armadas dentro del sur del Líbano y atacando y matando a uno de los líderes de Hezbollah en el sur del Líbano, está elevando esa tensión. Hoy, claro, Hezbollah, Líbano igual menos, o Irán menos, pero Hezbollah desde el propio Líbano sí le va a coger el guante. Hoy ha saltado la frontera para ir directamente contra una base militar de Israel con drones. Es decir, el conflicto dirá lo que diga Europa, dirá lo que diga Estados Unidos, pero está tomando otro cariz que me parece bastante peligroso. ¿Dónde puede acabar ese asunto? Yo no sé, Eduardo, ¿cómo estás viviendo estas situaciones? ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Y qué crees que de verdad se maneja de fondo? ¿Cuáles son las estrategias, digo, a medio plazo? Porque digo yo que un movimiento como el que ha hecho hoy Hezbollah o el que hizo ayer Israel no es una decisión que se tome en 20 minutos. Efectivamente, no es una decisión. No cabe duda de que el plan de Israel pues estaría preparado como contingencia hace muchísimo tiempo, antes incluso del ataque, lógicamente, ¿no? Como hace cualquier Estado mayor ante escenarios potenciales de conflicto. El hecho de que esté mandando drones Hezbollah, como decimos ahora todos, ¿no? Con I, aunque Wikipedia aparece con E. Pues el hecho de que esté mandando drones a Israel, pues supone un paso más en la escalada. Ya no son cohetes de fortuna como los que lanzaban hasta ahora, ¿no? Sino cosas más sofisticadas, hasta el punto de que las Fuerzas Armadas israelíes están atacando objetivos militares, entre comillas, claro, objetivos militares en Siria, en tránsito hacia el norte del Líbano, con material de guerra, probablemente de este tipo, ¿no? Drones y armamentos más sofisticados. Es decir, la guerra ya se ha extendido a otros escenarios. Ya no es en Gaza, Israel, es el norte del Líbano, también potencialmente Cisjordania, lógicamente, también hay movida ahí, el Mar Rojo, que es quizás el verdadero talón de Aquiles de toda esta historia a medio y largo plazo, porque tenemos que pensar en lo que puede suponer esto para países como Egipto, que ahora mismo están alineados más con Occidente, ¿no? Es decir, Egipto vive del turismo y vive del canal de Suez. Si la situación se vuelve conflictiva al lado de su frontera y además no está facturando, que es una parte importantísima de ese Producto Interior Bruto, por el paso de barcos, pues la situación en Egipto también se puede enrarecer, igual que se puede enrarecer en Jordania, porque no deja de ser una parte de Jordania, Cisjordania, que en su momento conquistó Israel y tiene una cantidad de refugiados palestinos enormes, ¿no? Siria ya está absolutamente catalogado como Estado fallido en este momento. Ya entro y te rompo los camiones que vienen desde Irán tranquilamente allá donde se encuentren y los medios que vengan para acá, con lo cual es una situación extraordinariamente compleja, ¿no? Insisto que países como Egipto, Yemen y Jordania, que antes no estaban en la película, están teniendo cada vez un papel más protagonista, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento en la guerra? Pues que en Gaza Israel a todos nos ha sorprendido con lo que yo pensaba que iba a ser un verdadero matadero incluso de sus propias tropas. Y todavía es pronto para saberlo porque todo esto está clasificado, ¿no? Pero en el modo en que está reinventando la guerra urbana y la conquista de posiciones en núcleos de alta población, pues la verdad es que es sorprendente, no por el daño que está haciendo, que es brutal, más de 22.000 bajas llevan ya los palestinos, sino por el escaso número de bajas que han tenido ellos hasta ahora, en proporción, porque normalmente el coste de los atacantes es significativo siempre, ¿no? Lo estamos viendo en Ucrania, que nadie ataca tú primero que yo me defiendo, ¿no?
porque sabes que el que ataca tiene más bajas, ¿no? Con lo cual es inquietante. La buena noticia para Netanyahu, y digo para Netanyahu, es que Israel, cuando hay un conflicto, concreta en una postura o se une en una postura sin fisuras al lado de sus fuerzas armadas. Las discusiones están para luego. Yo sé que los medios occidentales pues estamos comunicando que Rusia, Putin tiene mucha contestación interna. Mentira, o que Netanyahu le va a derribar la oposición, también es mentira. O sea, estas cosas no van a pasar ni de casualidad, por lo menos de manera inmediata. Esto siento decirlo, pero es así. Es así. Y en ese sentido, pues es una guerra militar. Y una guerra militar en donde el paradigma de la guerra militar consiste en desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa. Eso es una guerra militar. No quieren que pase a una guerra policial como la que ha tenido Estados Unidos en Irak durante muchísimos años o la que tuvo prácticamente en Afganistán. Ninguna batalla perdida, ninguna guerra ganada, ¿no? Esa es un poco la historia reciente de Estados Unidos en sus conflictos, ¿no? Le pasó en Vietnam, le pasa aquí. Entonces yo creo que, tú antes lo has señalado, el papel de Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene derecho a reclamar porque indiscutablemente va a ser uno de los paganos de toda esta historia. O sea, la reconstrucción, vamos a tener que poner dinero nosotros, como siempre, cada vez que rompen algo. Israel, Europa es la que paga los platos rotos en Gaza. Viven prácticamente de ayudas externas, ¿no? Y también vamos a tener probablemente que acoger muchísimos refugiados de la zona que tarde o temprano, igual que los de Ucrania, pues vendrán aquí. Porque es que ya viven en un espacio mínimo, ¿no? Ya hasta Blinken, que por cierto, secretario de Estado de origen judío, el hecho de que manden un negociador que sea judío no es igualmente bien recibido por parte de sus interlocutores musulmanes, como es lógico, ¿no? Pues está diciendo que está deseando eso, ¿no? Que haya un freno significativo. A mí los adjetivos en diplomacia me resultan muy dudosos, ¿no? ¿Qué es significativo, no? ¿Te retiras o no te retiras? ¿Te retiras o atacas? Y por eso digo que hablaba de negociaciones silenciosas, de trabajo silenciosamente. Bueno, sí, dale pábulo a esto. Y dos, para que haya una salida significativa, hombre, como dices tú, Eduardo, o sales o no sales. Significativamente es que salen 4 de 7 o 5 o cualquier... En fin, es que la jugada está siendo, yo qué sé, está siendo movida. Por cierto, dime, Eduardo. No, curiosa, cuando menos curiosa, ¿no? Sí, y respecto a las negociaciones, bueno, os traslado la pregunta y ahora os hago otra, pero sí. Emiliano y Luis, respecto a las negociaciones que comenta y de cómo puede hacer esto daño a Egipto, etcétera, por todo lo que está pasando en el Mar Rojo, claro, Egipto de momento lo que ha dicho es que ya no media, porque igual que decía yo, las palabras van por un lado y los hechos por el otro, Egipto dice lo mismo. Dice, a mí me venís diciendo con un cuento de negociaciones, etcétera, etcétera, que va por aquí, y cuando enciendo la televisión estáis haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, que es seguir y enconar toda esta situación. En realidad, ¿hasta qué punto el hecho de que les moleste comercialmente va a obligar a que haya una negociación en esa zona? Emiliano, Luis. Bueno, les molesta comercialmente y no solo comercialmente. Bueno, pero en la parte de asilo ya ha dicho al-Sisi que por allí no pasa nadie, o sea que... Claro, pero aquí tenemos que recordar el precedente de los hermanos musulmanes en Egipto, que obviamente no es baladí y todo lo que suena a Hamas en Gaza, en Egipto, se traduce en reminiscencias a los hermanos musulmanes, a la presidencia de Mohamed Morsi, ¿no? A ese periodo que se abrió después de las primaveras árabes, que, bueno, pues que es verdad que Morsi fue elegido democráticamente, pero supuso un giro radical a lo que había sido el Egipto de Hosni Mubarak de la época anterior, ¿no? Y ese salto ahora hacia atrás respecto a la época de Mubarak es la que ha recuperado al-Sisi. ¿Qué sacrificamos? ¿Democracia y estabilidad? Bueno, pues entre las dos habrá que elegir una, como es el caso de Egipto, ¿no? Y claro, es que en Egipto no puede andarse con tonterías, vamos a hablar un poco simplificadamente, porque tiene frontera con Gaza. En el momento en el que abra el paso de Rafah y haya un desplazamiento masivo de personas, bueno, pues por ahí pueden entrar mujeres, niños y personas enfermas como otro tipo de perfiles, ¿no? Y Egipto es muy sensible con esa estabilidad interna de la que el gobierno de al-Sisi tanto celo quiere tener. No solo se trata de cuestiones comerciales, es que también la economía egipcia
hay que ver también cómo es el país. No es un país que tenga, es muy extenso, tiene muchísima población, pero la franja habitable se circunscribe a lo que son las orillas del Nilo y la costa. Y sobre todo su economía bebe del turismo y el comercio, ¿no? Y en el momento en el que hay cualquier situación de inestabilidad que genera una disrupción en cualquiera de estas dos patas de la economía egipcia, pues todo se trunca. Y por eso la posición de Egipto yo creo que es la que más, podemos decir que es más madura en el sentido de, o más seria, si se quiere incluso denominar, puesto que es el que más comprometido está, o por lo menos aparentemente es el que más intereses tiene en que la situación en Israel y por extensión en Oriente Medio no se vaya más a mayores de lo que está yendo, que no haya una extensión, por ejemplo, a algún actor de la península arábiga, o que no entren otros países de la zona en conflicto, ¿no? Precisamente por eso que estamos comentando. Emiliano. Bueno, a mí me parece un poco penoso, sin utilizar mensajes o palabras diplomáticas, que después del tour que se ha pegado Blinken, digamos, lo que ha manifestado al gobierno israelí es que Arabia Saudí estaría dispuesta a volver a retomar las conversaciones sobre el reconocimiento de Estado. Es decir, trata de ofrecer una especie de zanahoria que a Netanyahu le vale 3. O sea, Netanyahu, entre otras cosas, porque está también en parte secuestrado por los halcones, que ya es difícil ser más halcón que Netanyahu, pero está secuestrado por halcones dentro del gobierno. No le importa nada, ni le importa lo que diga la Unión Europea, ni incluso ya ni siquiera el propio Estados Unidos. Ellos tienen claramente marcados unos objetivos. Esos objetivos no se van a limitar a Gaza y Cisjordania, sino que ya está claramente extendiéndose al Líbano y en operaciones a Siria, y ya veremos qué pasa con Irán. Que en el fondo, si estamos mirando, todos los drones, ¿quién los fabrica? Irán. ¿Quién los proporciona? Irán se los proporciona a Hezbollah, se los proporciona a Hamas, en su caso los cohetes, porque no hemos llegado todavía a temas de drones, y se los proporciona también a Rusia. Por lo tanto, o sea, yo creo que lo que hay un consenso por parte de Israel, y en su caso apoyado en cierta medida por Estados Unidos, es que el principal problema de quien está manteniendo estos conflictos es Irán. Por lo tanto, hay que ver qué se puede hacer contra Irán y contra el régimen de los ayatolás en un intento de desactivar su función de suministrador y financiador de todas las corrientes. Eso es otra película, ¿no? O sea, una guerra con Irán es ya otra... Decía Iras Torza con acierto, ha ganado muchas batallas y ninguna guerra. Aquí puedes hasta perder batallas. No digo una guerra, porque abrir una guerra eso no interesa a nadie, pero sí, digamos, intentar desestabilizarlo de diferentes maneras, especialmente, ya no podemos hablar de guerras solamente con tropas, sino también con la tecnología, con ciberataques, que se puede producir a los sistemas, que ya lo han hecho los israelíes en Irán, y tratar de desestabilizarlo, como hablamos también el otro día, con determinados grupos que están dentro del propio Irán y que quieren acabar también con el régimen iraní. Entonces, bueno, yo creo que eso se está ahí solapado, pero de momento Netanyahu lo único que le importa es acabar con su misión, y su misión implicará que si hay que entrar en el Líbano se entra, y si hay que entrar en parte de Siria, pues también se va a entrar, porque el objetivo es garantizar la seguridad, y dudo mucho que acepte cualquier propuesta de los dos estados. Es decir, yo antes creía en la posibilidad de que el gobierno israelí podría aceptar esa solución, pero teniendo en cuenta lo que está haciendo en Cisjordania, me temo que su política es control absoluto. Es decir, que formalmente existe una especie de Palestina, pero el control ya va a ser todavía mucho más intenso de fronteras, recaudación de impuestos, telecomunicaciones, de lo que ha venido siendo la zona de franja, la franja de Gaza, que estaba absolutamente controlada en el radio exterior por las tropas israelíes. Entonces, bueno, creo que los palestinos lo tienen sumamente complicado, y aquí no hay dos partes que negociar, sinceramente. No. Porque la autoridad palestina no tiene ninguna capacidad y jamás ni puede ni quiere. Bueno, es que la autoridad palestina, hay un descontento interno en Cisjordania fuerte, porque la autoridad palestina en realidad la pone Estados Unidos. Entonces le dice a Mahmoud Abbas, mira, has ganado unas elecciones aquí en donde hemos dejado votar a algunos. Y entonces, claro, hasta el 88% salía en una encuesta interna de desaprobación tiene Mahmoud Abbas dentro de Cisjordania. Claro, la autoridad palestina no puede negociar en nombre de un 88% que te echaría mañana, ¿no? Pero que no puede, que es básicamente lo que ocurre ahí dentro. Bueno, todo esto sobre la mesa, efectivamente Blinken, un tipo complejo, y bueno, la solución de los dos estados ya lo advirtieron ellos mismos, que le gusta a todo el mundo, pero internamente ni uno ni otro quieren esa solución. Pelean por un mismo terreno y esa solución les deja descontentos, particularmente a Israel, que le dejaría, como suelen decir ellos, rodeados de enemigos. Está diciendo también a esta hora
China, varios representantes desde el gobierno chino, que ven entusiasmo en las delegaciones de Rusia de cara a negociar una paz en Ucrania. Justo veníamos hablando de esta cuestión a lo largo de la tarde, de si se iba o no a negociar, de en qué punto están. Bueno, pues Rusia sigue lanzando esos mensajes. Evidentemente, el consenso le permite, tras un encuentro diplomático de alto nivel entre Rusia y China, la conclusión, dice China, es que vemos a Rusia especialmente interesada y con entusiasmo real por lograr una paz en Ucrania. Un mensaje que lanza China, insisto, pero que es evidente tiene el consenso de ambas delegaciones diplomáticas. Me van a dar 2 minutos para discutir y hablar este tema con Luis Rodrigo de Castro, con Eduardo Irastorza y con Emiliano García Coso, que están al otro lado aquí en Todo es Geopolítica. 2 minutitos para la publicidad y regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. ¿Quieres saber más sobre Bitcoin y las criptomonedas? ¿Quieres actualizar tu cartera pero tienes un poco de miedo, te da un poco de miedo adentrarte en este mundo? No te preocupes, lo que necesitas es formación e información del 8 al 12 de enero con los mejores influencers, las personalidades más importantes del sector. En una semana, ojo que además va a ser crucial, importantísima para el mercado con la posible aprobación de los ETFs de Bitcoin. De la mano de uno de los mejores, uno de los exchanges más importantes del mundo, de la mano de BitGet. No tengas miedo a un nuevo paradigma que va a cambiar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Aprende con nosotros en Negocios Televisión. Te esperamos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Tengo en tareas pendientes Francia y Argentina, pero quiero un comentario. China acaba de asegurar que ve entusiasmo en Rusia para negociar la paz en Ucrania, que tras una reunión de alto nivel entre las delegaciones de ambos países, lo que está encontrando es efectivamente una actitud muy positiva, insisto, dice China, particular socio de Rusia desde el inicio de todo esto, bueno, desde antes, pero en lo tocante a Ucrania siempre ha estado del lado de Rusia y en todo momento ha defendido sus intereses e incluso cubierto sus costes
bueno, pues siendo su mayor comprador de petróleo o de gas. En este sentido, es la propia China quien expresa hoy esa voluntad rusa. Dicen, tiene entusiasmo, hay entusiasmo, existe esa predisposición para negociar la paz en Ucrania. Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza y Luis Rodrigo de Castro al otro lado. Emiliano, lectura de esto. Decíamos al principio, yo creo que no hay. Ya te decía yo, si es que empieza a haber un run raro, de que no sé dónde va a acabar, pero hay un run extraño acerca de las negociaciones y cuando empiezan a haber estas filtraciones, porque fíjate que no son ellos mismos diciendo, bueno, habría que hablarlo, sino filtrando todo el rato, reuniones secretas, ahora este asunto. Emiliano, lectura de este tipo de declaraciones que llegan de China. Pues es que con el lenguaje habitual chino siempre lleva a la armonía entre los pueblos, las relaciones win-win. Entonces, bueno, seguramente han tenido una reunión, probablemente Rusia puede ser que les haya trasladado la posibilidad de que les gustaría además que ellos fuesen mediadores en tanto superpotencia, pero lo de la armonía y el lenguaje que utilizan me parece muy en esa dinámica confuciana de que todo es muy positivo y que todos integramos, pero que eso no se va a traducir en un plan auténtico de sentarse con puntos específicos, porque ya hizo la propuesta de los 15 puntos Xi Jinping en su momento y no ha servido de nada, y hasta ahora, por lo menos. Y a la propia China, teniendo en cuenta las grandes ventajas que ha obtenido sobre sus necesidades energéticas, habida cuenta de las sanciones contra el sector energético ruso, pues dudo mucho que le interese poner el fin al conflicto o ser uno de los principales actores en una eliminación del conflicto, porque de esa manera se le acabaría un poco el negocio que ha tenido de esa compra barata de energía, y lo mismo le pasaría a la propia India. Entonces, bueno, creo que son palabras un poco, como señalaba Eduardo, del lenguaje diplomático, donde todo debe ser un poco adornado en un intento de mostrar buena voluntad y ver la respuesta de las partes. Pero, sinceramente, yo dudo que en los próximos meses veamos esa mesa negociadora. Bueno, pero ahí están, yo insisto, ahí están, no sé por qué, se han puesto de acuerdo esta semana en ir lanzando este tipo de mensajes, no sé, hoy concretamente además. Luis, Eduardo. Sí, yo coincido un poco con lo que decía Emiliano, bueno, buena disposición, pero eso realmente, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás? La letra pequeña del contrato. Pues como, ¿no?, la salida significativa de Irán en Gaza. ¿No? El lenguaje de la diplomacia, que es así de curioso. Eduardo. Sí, la verdad es que me recuerda la famosa frase de aquella película de Show Me the Money, ¿no? Al final, no me cuentes tantas historias y dime en concreto de qué va. Me parece bien que lo traslade China, hay entusiasmo, pues hombre, lo que hay es un interés y voluntad, yo creo, por acabar con el conflicto, pero no Rusia, recordemos la pillada de Meloni no hace mucho, cuando le llamaron de aquel programa, ¿no? Y dijo, sí, estamos todos deseando que esto se acabe, lo que pasa es que ninguno un poco empezamos a ver el escenario de ese alto el fuego, de tensión del conflicto, de la guerra en Ucrania, ¿de acuerdo?, cuanto antes, y yo creo que estamos como en el cuento del emperador desnudo, ¿no? El primero que diga, pero si está desnudo, pero si todos queremos que esto se acabe, ¿no? Pongamos los negros sobre el blanco. Pero eso, desde luego, no va a ser como resultado de que alguien sube a un estrado y dice que le gustas a este, que es estupendo. Eso se va a hacer bajo cuerda y poco a poco, y no me cabe ninguna duda que ya se ha iniciado. O sea, que hay unas aproximaciones discretas, como diría el presidente de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Están trabajando discretamente, pero se está trabajando y ya están negociando. La situación de Finlandia es un síntoma de esa negociación, yo creo, también. Tiene pinta. Por cierto, que creo que tenemos, bueno, esta semana, creo mañana, tenemos en el cierre también a la gente de la Embajada de Finlandia para comentar este asunto. Vamos a ver qué nos dicen. Atentos estaremos y os lo contaremos. Una última cuestión. Me queda un minutito casi para cada uno y no me quería ir sin Francia en particular. Se está haciendo una remodelación de AUPA. Decía yo al principio del programa, ya no importa si son buenos, profesionales o qué son. Ya lo que importa para Macron es que sean leales, porque están por venir curvas en lo político. Remodelación importante. Anoche se iba la primera ministra, ya saben que en política te dimiten, así que lo que hizo fue dimitir. Le dimitieron a la señora Born, que dijo que, bueno, pues gracias por todo. Hoy ha llegado un muchacho, el señor Attal, y un muchacho, 34 años, el tipo más joven que ha ocupado este cargo nunca en la historia de Francia. Y además está por venir una remodelación importante. Se habla de incluso 7 miembros más. O sea, que en medio hay un juego importante. ¿Qué estáis viendo vosotros? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué pasa con el gabinete de Macron? Emiliano.
Bueno, yo creo que la edad es lo de menos, tanto por arriba como por abajo, por el tema del edadismo que siempre... Lo digo por la curiosidad, ¿eh? Porque al final es un tipo amigo, en vez de un profesional de una dilatada carrera, es un amigo. Joven suficientemente preparado, suficientemente preparado, se puede decir. Pero vamos, tampoco era del círculo más íntimo de Macron, es decir, que realmente ha ido desarrollando su carrera política interna, con algunos puestos de responsabilidad y finalmente, y especialmente convenciendo a la señora de Macron, porque también ha trabajado intensamente con ella, para tratar de ganarse la confianza. Yo lo que creo es que Macron está viendo las orejas al lobo con Marine Le Pen, como está pasando en otros países europeos, y entonces necesita sacudir ahí un poco el gobierno para tratar de convencer un poco a la sociedad francesa. Recordemos que parte de la causa de la dimisión aceptada inmediatamente por Macron básicamente ha sido la aprobación de la ley migratoria, que es más de un corte de extrema derecha para satisfacer a esa insatisfacción de cierta población francesa, que realmente que en una creencia de que esa ley migratoria es de las mejores que se podían haber aprobado, pero el Macron tampoco tiene toda la mayoría dentro de la Cámara. Entonces, yo creo que es un intento de mejorar su imagen para tratar de frenar un poco a Marine Le Pen, y especialmente en relación a las elecciones de junio, que tenemos elecciones en junio en el Parlamento Europeo, y como estamos viendo, las encuestas están dando entre Alemania, Holanda, Italia, la propia España, estamos viendo que el Partido Popular Europeo puede verse muy afectado desde el punto de vista de esos sillones 705 y 720 que supuestamente va a haber en el Parlamento, que queramos o no, hay que recordar que la mayor parte de la legislación que se aprueba en los Estados miembros y muchas medidas económicas ya no se aprueban en los parlamentos nacionales, se aprueba en el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea y junto al Consejo de Ministros. Por lo tanto, cada vez tiene más relevancia quién ocupa los puestos de eurodiputados, y yo creo que Macron está tratando de defenderse frente al potenciamiento de Marine Le Pen. Casi ya 30 segundos. Luis, Eduardo. Sí, yo veo una jugada maestra de Macron para rodearse de fieles. Al final la edad es, casi un poco irrelevante. Sí que es verdad que una persona que tiene una dilatada carrera que puede mostrar en la empresa privada, pues siempre es mejor, ¿no? O por lo menos bajo mi punto de vista. Sí que es verdad que, en este caso, Attal tiene una carrera muy dilatada, a pesar de su juventud en política, pero no deja de ser un fiel de Macron. Empezó con él cuando Macron era ministro de François Hollande, cuando los dos militaban en el Partido Socialista, empezó a ser consejero de una ministra, Marisol Touraine, en Francia. También conoció allí a su actual pareja, que no hay que olvidar que es el portavoz, es Stéphane Séjourné, que es el portavoz del partido de Macron en el Parlamento Europeo, con lo cual es otro fiel, es decir, esto también un poco adelantando visos, ¿no? Pues ¿por qué no Macron está a lo mejor indicando y un poco apuntando a su delfín o a su posible sucesor, puesto que Macron no se puede presentar en unos años? Pero yo sobre todo iría a que Macron no quiere caer en el error de caer, o por lo menos por una goleada muy abultada en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Por ese mismo movimiento que comentaba también Emiliano. 10 segundos, Eduardo, que me están diciendo que me tengo que ir a publicidad. Sí, una frase de Ricardo III, último acto Shakespeare, a mí mis parciales. Yo creo que esa frase de Ricardo refleja muy bien el movimiento. A ver si alguno no acaba diciendo también la de mi reino por un caballo. Eduardo Irastorza, Luis Rodrigo de Castro y Emiliano García Coso. Siempre un placer. Gracias, un abrazo enorme. A vosotros, buenas tardes. Y nosotros seguimos con los detalles, con toda la actualidad económica, evidentemente con un ojo puesto, entre otras cosas, en Grifols, que sigue llevándose su castañazo hoy en bolsa. Ahora vamos con ello.